Bueno, esta unidad de datos exploratorios les va a dar un panorama de cómo conseguimos datos secundarios para nuestra investigación. La siguiente unidad, la 5, nos va a dar un panorama de cómo conseguir datos primarios para nuestra investigación con las metodologías, el diseño de tipo exploratorio. ¿Okay? Entonces, ustedes van a ver en esta unidad algunas cosas que ya conocen porque las han practicado, o sea, buscar datos secundarios es algo que ya han hecho, de alguna manera lo han hecho. Por lo tanto, van a ver esto dentro de una situación y un esquema en el que los datos no son obtenibles simplemente o solamente mediante el googleo, porque todo el mundo tiene ya incorporada la palabra googlear como sinónimo de buscar datos en internet, y la realidad es que en términos estructurales hay mucho más que lo que significa googlear. Bueno, vamos entonces, hay una serie de temas en los que vamos a ver qué diferencia hay con los datos primarios, secundarios y primarios, dónde los conseguimos, cuáles son sus fuentes, cómo hacemos para creer en ellos, porque hay muchas razones como para no creer en los datos de tipo secundario. Vamos a concluir con una historia sobre los datos secundarios que pueden generar costos cuando deberían ser muy económicos. O sea, le vamos a pasar revista a esto. Esta es una unidad que no es tan importante para rendir examen. Esta es una unidad que es importante para practicar la búsqueda de datos. También ustedes se van a enterar de qué ofrece la UADE o la universidad, o en general las universidades hoy, qué acceso a qué datos ofrecen las universidades, que para un estudiante que no tiene que invertir, además de la cuota, es buenísimo. Si los datos los está pagando la universidad, es mejor, ¿no es cierto? Bueno, vamos al primer tema, datos primarios versus datos secundarios. Vamos a aprender qué diferencia tiene entre ellos para que sepamos siempre, cuando estemos frente a un dato, ustedes lo van a aprender seguro, si es primario o si es secundario. Bueno, lo primero que decimos es que los datos de tipo primario son los que se originan en el propósito e intención del investigador de conseguir datos. Si él los quiere conseguir, si él los precisa, si él debe responder preguntas de investigación, entonces va a necesitar datos primarios y se los va a calificar de primarios porque él los consigue para eso, para su problema de investigación. Habíamos definido ya los datos secundarios en una unidad anterior y habíamos dicho que son datos cuyo propósito son diferentes al problema de investigación del investigador. Eran primarios para el que los consiguió, por lo general. Entonces, dato primario lo busco yo para mí, para mi problema de investigación. Dato secundario lo busco otro para su problema de investigación y me puede servir tangencialmente, indirectamente, más o menos directamente, pero por lo general, salvo una coincidencia de tipo casuístico o lo que sea, el dato secundario es lo que yo estaba buscando y funcionaría como primario. Ustedes van a ver que hay algún tipo de datos que es secundario que se vuelve primario para mí, solo que yo no lo voy a conseguir, lo voy a comprar. Después nos metemos en eso. Cuando hablamos de datos primarios, nos estamos refiriendo a datos que involucran el proceso de investigación en todas sus partes, las 6 etapas. Si uno va a
buscar datos primarios, de la 1 a la 6 va a tener que pasar por el derrotero de las etapas en el proceso de investigación. Mientras que los datos secundarios, que ya están listos, a veces simplemente con tenerlos, simplemente con limitarse a ellos, uno podría tener algún tipo de contexto, conocimiento del contexto, del producto de los consumidores y con eso bastarnos. Pero cuando uno necesita saber específicamente qué piensan mis consumidores de mí, no voy a encontrar datos secundarios de eso, pues yo los voy a tener que conseguir para mí. En la medida que yo quiero saber cuáles son las actitudes de los clientes de mi marca a mi marca, voy a tener que hacer una investigación. Puedo encontrar datos secundarios relativos a las actitudes de los consumidores a el conjunto de marcas de la categoría. Eso puede ser. Pero no me va a servir a mí como dato primario para explicar las actitudes de mis consumidores, de aquellos que compran mi marca, hacia mi marca. Si eso fuera así, entonces el dato sería primario. Ventajas. ¿Qué ventajas tenemos con los datos de tipo secundarios? Varias. Hoy en día hay varias ventajas. La primera, la segunda y la tercera están vinculadas con el problema. Nos lo ayudan a definir mejor, nos ayudan a encontrar mejores palabras para definir el problema, si no lo tengo claro, y nos ayudan a desarrollar el enfoque. O sea, a lo largo del problema que no lo sé, no lo tengo bien identificado, no lo sé definir bien, hasta el enfoque, los datos secundarios tienen un papel muchas veces fundamental porque hasta este momento no se invirtió dinero. Uno está atravesando las primeras partes de una investigación que normalmente se hacen en el escritorio y por eso se llaman desk research, investigación de escritorio. Bueno, continuamos con que los datos secundarios me pueden ayudar a elaborar bien el tipo de problema que tenemos, nos pueden brindar algunas respuestas a algunas hipótesis que podamos tener, hipótesis tentativas, y nos permiten, si tenemos datos primarios que vamos a conseguir en una etapa posterior, los datos secundarios conseguidos previos, primero datos secundarios y luego datos primarios, nos van a permitir que los interpretemos, porque siempre interpretamos a la luz de lo que sabemos, interpretamos a la luz de lo que ya conocimos. Y si lo primero que conocemos son datos de tipo secundarios, ese conocimiento me va a ayudar a interpretar los datos que yo obtenga a posteriori. ¿Queda claro esto? Todo lo que ustedes hagan en la clase les ayuda para entender lo que mañana hagan leyendo el libro. Al revés, todo lo que hayan hecho leyendo el libro o conversando sobre la temática entre ustedes les va a ayudar a interpretar lo que tengamos en la clase. Porque absolutamente el antecedente ayuda a interpretar lo que viene, a darle significado a lo que viene. Las desventajas de los datos secundarios, es que por lo general uno lo consigue y si uno se pregunta ¿para qué son útiles? La respuesta es para algo de mi problema. Indirectamente, de manera escasa, tangencialmente, para algo me sirven. Van a ver ustedes que los beneficios de tener esto, dado que, como vamos a ver después, son económicos, es alta, ¿no? Los problemas están en otra parte. Entonces tenemos la utilidad limitada a mi problema. Y muchas veces no tienen el grado de precisión o de exactitud que uno querría, que es el grado que uno va a conseguir en los datos primarios. Siguiente desventaja. No son adecuados para la situación en la que estoy. Posiblemente estén vinculados con mi producto o con mi problema, pero no con la situación específica que originó el problema de decisión administrativa y posterior problema de investigación o de información. Y por último, le sumamos poco precisos, le sumamos desactualizados porque se hicieron en algún momento en el pasado
y ustedes lo están apreciando en la vida cotidiana hoy, las cosas suceden muy rápido. De un año a otro los productos quedan obsoletos, la información también queda obsoleta. Por lo tanto, el dato desactualizado no me sirve. O sea, entre datos secundarios, un dato más actualizado sirve más que uno viejo. Y por alguna razón que vamos a ver después, no son confiables. Aunque sean desactualizados, aunque no enfoquen al problema en particular que yo tengo, vamos a suponer que son bastante modernos y están bastante relacionados con el problema que yo tengo. El problema de la confiabilidad sobre los datos es clave. Derrumba todo lo bueno que sean en términos de precisión y de actualización. Bueno. Vamos a hacer con un cuadrito una síntesis, datos primarios versus datos secundarios. Según el propósito de la recolección, el dato primario se llaman también datos ad hoc, A, D, espacio, O, H, O, C, ad hoc, latín, a propósito, para esto, para el fin que los queremos. Los datos primarios son para el fin que los queremos. Los datos secundarios son para los propósitos que hayan tenido otros al juntarlos. Proceso de recolección, en el caso de los datos primarios, es largo y complejo. En cambio, en los datos secundarios, están allí. Basta que yo acceda a ellos, me los descargue, los fotocopie, los obtenga, los pague en algunos casos. Costo de la recolección para los datos primarios es altísimo. Por eso decíamos que con bajos presupuestos, uno a veces podría arreglárselas, entre comillas, con los datos secundarios. Si uno no tiene dinero, una empresa muy pequeñita, una persona como ustedes o un emprendedor que no tiene mucho dinero, bueno, su principal investigación al principio serán datos de tipo secundario, porque no podrá pagar otros. A veces los proyectos de los emprendedores no se han iniciado, no ha ganado nada todavía el emprendedor, tiene solo costos y es difícil justificar para una persona que ha gastado dinero y todavía no está en funcionamiento su operación, pagar más investigaciones. Entonces, para un emprendedor, después de tener datos secundarios y lanzar su producto y su empresa, ahí podría empezar a pagar datos de tipo primario. El tiempo de la recolección en los datos primarios es largo como la cantidad de personas a las que haya que encuestar o de las que haya que recopilar datos. Si uno tiene que hacer una encuesta de 2.000 personas, es largo, sobre todo si lo va a hacer uno. Y es medianamente largo para una empresa que está haciendo este trabajo. Para aquellos que constantemente están haciendo encuestas, es más corto, porque ellos tienen conciencia de lo que demandan los plazos y programan sus actividades para que le demande menos, ¿cierto? Esto vamos a tener que editarlo porque evidentemente vamos a parar acá. Hay que sacar estas imágenes. ¿Lo sienten ahí ustedes? ¿El ruido? Por arriba. Una intervención poco feliz. Bien. Taladran en cualquier parte. Sigamos. ¿Cómo sabemos si un dato, perdón, cuando decimos un dato estamos diciendo un artículo, un paper, una monografía, no es un dato, no es una fecha. Decimos dato, estamos refiriéndonos a un corpus de conocimientos. ¿Cómo sabemos si son buenos o son malos? Si me sirven o no me sirven, porque salvando las distancias, cuando uno hace una argumentación y lo sustenta en información obtenida de otro, es clave qué tipo de información dio otro y también es clave quién es el otro. Vamos a ver. Recuerden, criterio, para que recuerden siempre a lo largo de toda esta materia y del diccionario. Criterio es el recurso
intelectual que me permite a mí, o abstracto, que me permite a mí distinguir qué es verdad de lo que no es verdad, qué es verdadero de lo que no es verdadero. Criterio, se llama criterio de verdad. Por extensión, usamos los criterios para distinguir si algo es bueno o algo es malo, algo es moral o algo es inmoral, etc. Vamos entonces a los criterios. El primero, las especificaciones. ¿Esto a qué se refiere? A que cuando se obtuvo ese dato secundario, esa investigación, tiene que haberse hecho con una metodología de diseño, una metodología de recopilación de datos, una metodología de selección del tipo de muestra y tamaño de la muestra, que sean aceptables para la investigación que se hizo en ese momento y la que yo necesito ahora. Porque todo puede haber sido muy reducido en términos de investigación exploratoria. Entonces así consideraremos que si las metodologías fueron achicadas o flexibilizadas para conseguir algunos datos, bueno, en esa perspectiva tomaremos a los datos, no los tomaremos como algo sacrosanto. Segundo, o sea, muy importante que la metodología que empleó el otro para conseguir los datos sea una metodología aprobada, válida, es técnicamente hablando lo que hay que decir. Que los datos sean precisos, exactos, sin errores. Es difícil saber cuánto error hay en datos que consignó otro o consiguió o recopiló otro, pero muchas veces nos vamos a enterar de que el propio investigador sí calculó datos, sobre todo aquellos que tienen que ver con lo aleatorio. Entonces, es importante que en los datos que tengamos, el propio investigador que los haya conseguido haya dicho: mi margen de error, mi error es tanto. Eso nos ayuda a nosotros a saber si esa información es buena o es mala. Actualidad. Esto es fácil de entender porque ya sea que se haya hecho hace pocos años o muchos años, el contraste o comparación del contexto en el que se consiguieron los datos con la actualidad del investigador es fácil de saber. Hay cosas que se escribieron hace 100 años y hoy todavía son válidas, pero la mayor parte de lo que se escribió hace 100 años hoy ya no es más válido. Entonces las fechas les van a dar a ustedes claridad sobre esto. Objetivo. ¿Qué quería el investigador de los datos que yo me obtuve? De esos datos, ¿qué quería? ¿Qué propósito de investigación tenía? ¿Qué preguntas de investigación tenía? ¿Cómo desarrolló su problema de investigación? Eso es clave, porque en tanto y en cuanto sean parecidos a los que yo tengo ahora, el dato es bueno, me sirve. En cambio, si fueron obtenidos para otras problemáticas, bueno, lo más probable es que solo me afecten a mí de manera indirecta. Entonces, muy importante que el investigador que haya conseguido el dato secundario para mí hoy en día lo haya hecho con el mismo propósito que yo tenía. Por ejemplo, 2 investigaciones de imagen de la marca, la mía, hechas por alguien hace 3 años y que yo quiero hacer ahora. Bueno, la de mi marca hace 3 años es un dato secundario que tiene como propósito el mismo que yo pretendo ahora. Naturaleza. ¿Qué hay ahí adentro de esos datos? Por ejemplo, ¿qué variables tomó en cuenta? ¿Qué categorías de variables, o sea, sumatoria o abstracción, qué categorías de variables tomó? ¿Cómo midió las variables? ¿Con qué dato? ¿Con qué escala? ¿Son los mismos datos? ¿En pesos? ¿En pesos? ¿Con un sistema métrico o con el otro sistema? ¿Son los mismos datos en términos de cantidades? No es lo mismo tener datos de poblaciones de 5 a 10 años, 11 a 20 años, 21 a 30 años, que tener datos de 4 a 8, 9 a 16. Esas categorías de edades quizás no me sirven. Entonces, atención con las unidades, las relaciones que hay entre las variables. ¿Por qué? Porque se tienen que asemejar a lo que yo necesito. Y por último, lo más importante, hasta el final, ¿cuál es la confiabilidad de la fuente que se va a transferir a la confiabilidad de los datos? Porque hay 2 tipos de confiabilidad
que vamos a tener en cuenta. Uno, lo vamos a ver después con muestreo, la confianza de haber incluido dentro del estudio a prácticamente toda la población en términos de muestra. Entonces, si yo con mi muestra toqué al 99,9% de la población, hay una confiabilidad de tipo estadística. Y la confiabilidad de la fuente, la que normalmente mencionamos, es ¿quién es el que hizo el dato? ¿Quién lo investigó? ¿Quién lo recopiló? ¿Quién lo analizó? ¿Quién lo interpretó? ¿Quién lo publicó? Eso nos va a llevar a si el dato es confiable o no. Pongámosle por caso al INDEC, nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Si ustedes se fijan, en el siguiente slide, tenemos desde el año 2010 hasta el 2013, en este slide, recortes de periódicos en los que van dando cuenta de la desconfianza que, primero, en determinado tipo de estamentos argentinos, las universidades, en estamentos extranjeros como la ONU, UNICEF, etc., empezaron a desconfiar de los datos del INDEC, de nuestro INDEC. Vuelvo atrás. El INDEC tenía experiencia, credibilidad, reputación, confiabilidad como fuente en Argentina y en toda América Latina. Sin embargo, dado que intervinieron en el proceso de recopilación de datos, perdió la confianza. Estamos en el 2018. Desde el año 2016, el INDEC fue desintervenido y empezó a brindarnos datos más confiables. Pero ustedes tienen que pensar, porque trabajan con la imagen, que nunca años de deterioro de la imagen, desconfianza en la institución, van a ser cambiados en poco tiempo. Los mercados, los profesionales, los estadísticos de este país y otros países irán con el tiempo brindando la aceptación otra vez al INDEC para que vuelva a ser la institución que era antes. Entonces, acá tienen ustedes un proveedor de datos secundarios para nosotros, pero primarios para el país, porque el país hace el censo con el INDEC, ¿no? O sea, dato primario para los gobernantes y aquellos que dirigen el país, dato secundario para nosotros si queremos hacer algún tipo de trabajo. Que perdió la confiabilidad, la confianza de la gente y los profesionales en Argentina. Bien, el acto de balance. Los datos secundarios tienen como beneficio que son baratos. Baratos porque los hay a raudales. Hay un mar entero impresionante de datos secundarios al que no se puede acceder porque no hay tiempo físico. Si ustedes, usando la palabra googlean algo, les salen a veces millones de referencias. Imposible de revisarlas. Son económicos, se consiguen rápido con una búsqueda. Si uno puede hacer bien la búsqueda, al teclear Enter aparece el listado de datos, materiales, fotos, videos, lo que sea. ¿Okay? La contra, mala la precisión o no la conocemos. Y dos, no se adaptan a mi problema. No obstante eso, no obstante este problema, vamos a aceptar la gran cantidad que hay. La gran cantidad que hay solamente nos produce un problema. ¿Cómo hacemos para revisarlos? Pero es muy bueno que haya muy buena cantidad de datos. ¿Por qué? Porque los tenemos a nuestra disposición. Juntamos más gente y con más personas podemos revisar más datos. ¿Okay? Y con el tiempo tendremos herramientas de inteligencia artificial como para nosotros aplicarla y reducir los datos. De hecho, las búsquedas que se hagan a donde sea, si uno las hace de manera inteligente, con palabras clave, con determinado tipo de filtros, uno puede conseguir que la gran cantidad se achique a miles, no a millones. Bueno, vamos a ver entonces datos secundarios. La primera clasificación de tipo
internos o externos. Internos en la compañía, internos son producidos en la compañía, y externos afuera de la compañía, el mundo que rodea la compañía. Ya vimos en la unidad 1 que las compañías generan muchos datos. Esos datos son datos internos. Y sabemos también, porque hablamos de las fuentes de marketing estandarizadas, que son una de ellas, que afuera de la compañía hay todo un mundo generando datos. Piensen, chicos, que hay miles de millones de sitios web. Todos esos tienen datos y todos esos podrían estar generando datos. Vamos a los datos internos. De dos tipos, fácil. Datos que están listos para ser utilizados, o sea, la compañía los capturó y quizás los procesó y se pueden utilizar. O datos que hay que procesar. No todos los datos en las compañías se procesan. Se recopilan los datos y se guardan. Y en algún momento puede ser que si se precisan, se procesen. Entonces, en las compañías hay de los dos tipos. En cambio, afuera tenemos material que es público. Material al que yo puedo acceder porque es público. No está escondido. No está tapado. No está en algún lugar que yo tenga que pedir permisos. Bases de datos digitalizadas. Estamos en el mundo de bases de datos, después vamos a ver el tema. O sea, bases de datos que se han construido, se han completado con datos publicados que estaban en papel o en otro soporte y han sido digitalizados. O sea que podemos tener datos del mismo tipo duplicados, materiales publicados que no están digitalizados y digitalización de datos que no son públicos, aunque estuvieron publicados con rigor estricto, ¿no? Y servicios indicados que ya explicamos que es el conjunto de compañías que investigan el mercado, ofrecen datos para que sean comprados por distintas empresas o organizaciones. Si tienen dudas van preguntando, esto es muy sencillo. Fuentes de datos secundarios externos. Nos vamos a meter ahora en los externos. Bueno, fíjense, apareció de un golpe una serie de datos, identificación de la persona, dónde vive, en qué barrio, correo postal, etcétera, sexo, estado civil, bla, bla, bla. Acá tenemos todos estos, son datos demográficos. Muchos de ellos están en el censo. Estos enteros los pueden conseguir en otros países. El listado completo no lo vamos a tener acá. O sea, acá tenemos un faltante de datos demográficos. Pasemos a lo siguiente, los psicográficos. Lo mismo, conseguibles afuera. De esto no conseguimos nada, salvo que hagamos una investigación especial para nuestra organización, nuestra empresa o nuestra organización. No hay actualmente proveedores de este tipo de datos que nos los vayan a ofrecer. Los había, pero como no los compran, no se produce. Cuando una empresa le compra a estos servicios sindicados, sí. Después tiene que firmar algo como para prometer que no va a vender esa información a otra empresa. Correcto. No puedo comprar para fotocopiar y distribuir. Sería, en primer lugar, si lo permiten, no hay problema, pero el que produjo los datos, que los vende, no quiere ni que vos los fotocopies y los revendas, ni que vos los fotocopies sin venderlos, porque él no ganaría plata. Los datos de compañías sindicadas son datos que se consiguen para lucrar. Hay un beneficio de la operación de conseguir los datos al venderlos. Entonces, imposible que te den el permiso para que vos lo copies ni siquiera que los copies dentro de tu compañía. Muchas veces te venden un cuadernillo que tiene un cartel o un banner que dice no copiar. Y vos firmas que no lo vas a copiar. Por lo tanto, si te compraste el cuadernillo con los datos y estás en tu compañía, le prestarás el cuadernillo a otro que tiene que haber aceptado y firmado que no va a copiarlos. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, datos de tipo psicográfico.
interesen distintos tipos de actividades. Acuérdense de los IOs, actividades. ¿Qué más eran los IOs? Actividades. Intereses. Y opiniones. Los IOs, la forma de operacionalizar el estilo de vida. Bueno, estos son datos de estilo de vida que no tenemos actualmente. Sí los tuvimos hace décadas en la Argentina, pero ahora no los tenemos. Vamos a la clasificación de las fuentes secundarias externas. Tenemos dos clases. Uno, fuentes comerciales que proveen datos y fuentes gubernamentales. Los sindicados de los que hablábamos hasta hace un minuto son fuentes comerciales. Abramos las fuentes comerciales. Veamos estos 4 tipos de fuentes. El primero, muy conocido por ustedes, las guías. En su casa hasta hace poco tenían guías de teléfono. Las guías. Guías o, llamámoslo también, directorios. Con los datos en orden alfabético, con más o menos datos. Guías y directorios son similares. Podemos encontrar índices. Los índices son un tipo de guía muy especial que es la agrupación de temas. Por ejemplo, de una industria, la agrupación de los temas y quienes tienen, en términos de directorios y de guías, esos temas. Entonces, el índice es muy bueno porque me da opción de segmentar los datos a través de algún concepto o tema y luego ver quién lo tiene. Los datos estadísticos no gubernamentales son datos de compañías comerciales que ha tomado los datos del INDEC, los ha apagado obviamente, y los ha reprocesado. Eso hacen normalmente las consultoras de economía, trabajan los datos y los reprocesan. En cambio, en las fuentes gubernamentales vamos a encontrar el censo, hecho por el INDEC, y vamos a encontrar que prácticamente todas las reparticiones de los 3 estamentos, nacional, provincial y municipal, generan datos. A esos datos podemos acceder porque han sido recopilados con el poder de los impuestos. O sea, los hemos pagado. Estos son datos que hay que comprar, en algunos casos bajo una suscripción, y estos son datos que el país tiene y que podemos utilizar. Hay muchos datos en todos los países a los que cualquier ciudadano puede acceder simplemente porque están disponibles, inclusive de estos. Al gobierno y a un país le hace bien que haya muchos datos sobre el propio país, sobre la economía, sobre la sociología, etc. Bueno, bases de datos. Este es un tema al que estamos obligados a incluir porque, en primer lugar, las compañías hoy están convencidas, las grandes sobre todo, que tienen que tener bases de datos. Y también hay en el mercado compañías que se dedican a comercializar datos de bases de datos. Fíjense, en nuestro país hay una ley de habeas data que impide que cualquiera venda los datos que ha obtenido porque los clientes se los brindaron. En otros países no es así. Entonces, porque vos tenés derecho a que no se utilicen tus datos, es básicamente el derecho de privacidad, quienes tienen tus datos deberían pedirte permisos para usarlos, pero no pueden venderlos. Para usarlos es una cosa, pero no pueden venderlos. En otros países se pueden vender. También te piden permiso para comercializarlos. Y también te dan premios si vos les das permiso. Bueno, las bases de datos, en cuanto a marketing de base de datos, que es lo que yo me refería, las compañías quieren tener bases de datos de sus clientes y datos de clientes que no son de ellos, que son del mercado, implica que hay que tener grandes mainframes, grandes computadores, mucho lugar para archivar los datos. ¿Datos de qué tipo? Datos de comportamiento, datos de identidad de nuestros clientes. Si hacemos encuestas, meter esos datos de las encuestas adentro de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de utilizarlos, sobre todo para direccionar los planes, las campañas,
los programas, direccionarlos, en vez de mandarlos a todos de manera indistinta, como si fuera usando los medios masivos, mandar los programas de marketing solo a quienes les interesan, a los que tienen la necesidad que vamos a cubrir, no a todos. Les tiene que haber pasado que en algún momento en sus emails reciben la publicidad de la venta de, por ejemplo, una maquinaria agrícola. Dicen, ¿para qué me envían esta publicidad para que compre un tractor si yo ni siquiera tengo un jardín? Bueno, es que no están haciendo marketing de base de datos, sino que han conseguido tu dirección de correo electrónico, como las de otros, y les envían. Esto es todo lo contrario, esto es segmentar la base de datos, ir al segmento que nos interesa y ahí hacerle una oferta. Bien, clasificación de las bases de datos digitalizadas. Nos vamos de la base de datos de la compañía a las bases de datos que se comercializan. La vamos a encontrar en línea, también en internet. En línea es por un cable de fibra óptica, es línea. A veces decimos online, queriendo decir que es internet. En internet, y también las encontramos offline, con soportes. ¿Ok? Entonces, digitalizado, pero te dan un CD o un DVD. Digitalizado y accedes mediante una conexión privada, un cable, lo que sea. Digitalizados y accedes a través de la web. Abrimos. Vamos a dar un ejemplo de cada una de estas bases de datos digitalizadas. La primera, muy importante para la investigación de tipo científico o académico, bases de datos bibliográficos. Toda investigación que se haya hecho, y por extensión, toda publicación en algún periódico o revista que se haya hecho, puede estar resumido en lo que se llama abstract o resumen. Entonces, las bases de datos bibliográficos normalmente presentan el resumen de algo, de una investigación, de un paper, de un artículo. Y entonces uno lee el resumen. Nada más. No está la investigación. En esos datos, resumen, al leerlos me doy cuenta si me interesan o no me interesan. Yo después les voy a mostrar cómo ingresar en el sitio de WADE, en otro momento, lo vamos a mostrar, y vamos a ver cómo entrando a la biblioteca podemos entrar en bases de datos y ver material. Y vamos a ver con resumen y el texto completo, los resúmenes y a veces con el texto completo. Entonces, una cosa es encontrar un resumen de la investigación y otra cosa es encontrar el resumen y el texto completo. Bien. Segundo, base de datos numéricas, censo. Uno puede entrar en el INDEC y va a encontrar los datos colgados, no todos, porque para eso hay que pagar, sino que va a encontrar muchos datos colgados que uno los puede copiar o descargar. Bases de datos de directorios o guías, hay decenas, una muy conocida, ¿Quién es quién?, donde si una persona tiene algún tipo de relevancia o notoriedad, está en esa guía. Y por último, base de datos para fines específicos. Por ejemplo, ustedes tienen LinkedIn o LinkedIn, las bases de datos que ustedes como estudiantes de publicidad conocen como el tarifario, que se consigue datos vinculados con las tarifas de los medios. Entonces hay decenas, centenas de bases de datos que tienen un fin para alguien profesional, LexisNexis para los abogados, y en fin, está lleno. Ellas necesitan suscripción, a veces hay que pagar anualmente, y en el caso de muchas de ellas, uno puede ingresar a través de la UADE y no tiene que pagar nada. Basta con ser estudiante o profesor para uno utilizar las bases de datos que UADE compra para el uso de sus estudiantes y sus profesores. Servicios de información de marketing estandarizada, vamos a darle una vuelta a lo que ya vimos en clase 1, en la unidad 1, y vamos a repetir que los servicios de marketing, de información de marketing estandarizada, la información está estandarizada, no el marketing,
son servicios que brindan compañías privadas. ¿A quiénes? A otras compañías privadas. Representante de la compañía que recopila datos de todo tipo, de publicidad, auditorías de comercio, lo que sea. Lo acopia, lo analiza, lo coloca en un soporte de papel o digital y lo vende. Lo vende a compañías que lo precisan. Es un negocio. ¿Cuál es el beneficio para las compañías que lo compran? Bueno, tener datos que ellos no podrían pagar solos. Y se pagan porque muchos acceden a los datos, entonces se divide el costo de haberlos obtenidos por muchos que lo compran. ¿Eh? Bueno, tenemos datos de hogares, datos de consumidores, datos de paneles, que básicamente para las compañías tienen un interés de entender cuál es su participación de mercado. Entonces las participaciones de mercado se miden mediante estas compañías con distintos métodos que vamos a ver en un ratito. Entonces, la clave, recopilar datos que son útiles para la gente. Hace un ratito les decía que no tenemos una provisión de datos de estilo de vida en Argentina. La hubo en los años 80. ¿Por qué no la hay ahora? Porque no se cumple lo que dice acá. Los hacemos si los podemos vender. Si no se pueden vender, no se recopilan. Una cuestión sencilla de marketing, de negocio, de demanda. Si no hay demanda, no lo fabricamos. Bueno, vamos a ver cómo son estos servicios de captura de datos sindicados. La palabra sindicados, que no se usa mucho en Argentina, no tiene nada que ver con lo sindical. Sindicado significa que los que se juntan para conseguir los datos son los dueños de los datos. Entonces los pueden vender. Eso significa que si 3 o 4 se juntan para conseguir datos y ellos los comercializan, ellos solos tienen el derecho y no otros de los datos. Bueno, de tipo hogares o consumidores o de tipo empresarial a las instituciones. Vamos al primer caso, los consumidores. Tenemos básicamente 3 fuentes: las encuestas, investigación transversal; los paneles, investigación de tipo longitudinal que ya explicamos; y servicio de escaneo electrónico donde haya escáneres. Fíjense, son distintos tipos de fuentes. No vamos a explicar lo que de las encuestas porque ya lo hemos explicado. Vamos a explicar posteriormente lo de los paneles. Y acá simplemente con la imagen mostramos que hay una caja de supermercado en donde el producto que se pasa frente al escáner es registrado. Se registran todos los datos vinculados con el producto, la cajera, el comprador, la tarjeta de crédito, el precio, todo. Y esos datos el supermercado los puede vender si quiere, son de él. O si es un conglomerado de supermercados, los pueden vender si quieren. Recopilan los datos y luego los venden si quieren. Y hay tarifas. Vamos entonces, acá abajo, los servicios electrónicos. Vamos a ver qué se captura. ¿Vieron cuando ustedes van al supermercado y les preguntan si tienen la tarjeta de cliente frecuente? Jumbo Más, la tarjeta de comunidad de Coto, etcétera. Bueno, cuando ustedes pasan esa tarjeta, cuando la cajera pasa esa tarjeta, ya se sabe que ese cliente leal está haciendo una compra. Porque hay otras compras de clientes que no son o no tienen la tarjeta. Entonces, datos psicográficos y estilo de vida se obtienen mediante encuestas. Estos sistemas buscan datos de ustedes, los preguntan y los guardan. Datos generales también, actitud, percepciones, compras, se obtienen mediante encuestas. Evaluación de la publicidad, te llaman por teléfono, te preguntan si viste un aviso el día de ayer, se coleccionan con las encuestas. Y acá, datos de compras en supermercados sirven para seguir, hacer un tracking de las ventas de los productos. Entonces, los interesados en traquear sus productos van a querer comprarlos. Paneles de escáneres, esto es, paneles de consumidores que tienen una tarjeta y salen a comprar y se registra cuando pasan la tarjeta en los comercios, o
ellos se meten en el sitio web del panel y ellos consignan los datos de las compras que han hecho. Paneles de escaneo con televisión por cable. Esto es, suscriptores del televisor por cable que tienen una tarjeta y pueden meter los datos vía internet o ir a comprar a comercios en donde se escanea la tarjeta. Entonces, ustedes ven que hay una gran cantidad de formas de recopilar datos de la conducta de los consumidores. Atención, no es importante en términos académicos que ustedes recuerden estas clasificaciones. Ya al decírselos, los libero de que no tenemos que tener estas clasificaciones en la cabeza de memoria porque las fuentes y los datos los podríamos clasificar de otras maneras más y no es importante. Los paneles pueden ser de compra y medio de comunicación. De compra, como ya estamos explicando, la gente compra y registra lo que compra. Y de medio de comunicación, la gente del panel ve, escucha, observa, lee medio de comunicación y se registra qué es lo que ellos hacen. Más información vamos a ver dentro de un ratito. Vamos a los datos sindicados para empresas u organizaciones vinculados con minoristas y mayoristas que le dan auditorías. Como todavía no vimos bien auditoría, lo vamos a ver en un ratito para que entiendan bien que los controles de auditoría son muy útiles para estos y para los fabricantes. Para empresas industriales, esto es comercialización, para empresas que fabrican, se les hacen encuestas, se les hacen recortes de, ya sea digitales o en papel, de los servicios que ellos quieran, pedazos de revistas, avisos que aparecen, notas en prensa, etc. Y también se fabrican para ellos informes corporativos, o sea, informes de algún tipo de actividad que la compañía quiera seguir, se le hace el reporte y se le entrega a medida. Una empresa que hace esto en Argentina se llama Claves y, por ejemplo, audita y sigue, por ejemplo, universidades, farmacias, empresas de medicamentos. Entonces, a las empresas de medicamentos les brinda un reporte sobre la actividad o la industria X. En el caso de los medicamentos, de medicamentos. Entonces, basta que uno quiera que le hagan un reporte sobre la industria en la que está para que, pagándolo, se lo fabriquen. Si uno quiere hacer FODA, quiere tener idea de quiénes son los competidores, si uno quiere hacer el plan de marketing, puede comprar los informes corporativos y son muy útiles. Pasamos a las compras, los paneles de compras y de medios con una información un poco más explayada. Veamos. Dijimos que la participación de mercado o market share se consigue recopilando datos de distintas formas en el mercado. De los paneles, los online, que acabo de escribir, de lo que se llama auditorías de comercio, que todavía no expliqué y vamos a explicar, y de los scanners minoristas que ya explicamos hace un ratito, cuando se pasa la tarjeta. Vamos a los paneles online, las auditorías. Paneles de compras. Ya dijimos que los paneles están compuestos por personas que acceden a colaborar brindando datos a través de un sitio web de las compras o de actividades que ellos hayan hecho. Las compras son una de ellas. Bien, los paneles de medio de comunicación, Ibope tiene como compañía que elabora el rating de distintos medios, Ibope tiene paneles, creo que llegan a casi 900 en Capital y Gran Buenos Aires, y estos paneles están compuestos por hogares que reciben un people meter para poder prender y apagar el televisor según sea el integrante de la familia. Colaboran más o menos colaboran un mes y al mes son reemplazados por otros hogares. Entonces, mensualmente es un panel de gente que se va reemplazando y que está compuesto por gente que lo que ve, sabemos quién es, a qué hora es, a qué hora ven, qué es lo que ven, etc. De televisión lo tenemos con el people meter. En el interior, si es que no ha cambiado, lo hacen con cuadernillos. Y otros medios, como pueden ser los medios de papel, no hay información actualmente. Auditorías.
ven a la señorita o a la señora, tiene un instrumento de recogida de datos, entra a un comercio y hace esta tarea. Le dice al comerciante, que es parte de un panel de comerciantes: buenos días, soy la auditora, ya la conocen. ¿Qué hace ella? Va a donde está el producto exhibido y toma lista de cuánto producto hay exhibido. Va al depósito y toma lista de cuánto producto hay en el depósito. Lo suma. Le pide al comerciante los registros de ventas. Le pide al comerciante los registros de compras, las facturas de sus proveedores. Entonces tiene cuánto compró, cuánto vendió y cuánto queda. Esa información se transmite a la central del servicio de marketing estandarizado y se junta. Entonces, muestra de comerciantes que componen un panel, auditores y auditoras que van a los comercios a hacer la auditoría una vez por mes. ¿Qué se puede auditar además de los productos? Se puede auditar las ventas, las compras, el número de días de inventario existentes a futuro, tiendas, precios, banners, publicidad, suelos, apoyo de todo tipo, vendedoras, promotoras. Todo lo que haya en un punto de venta se puede auditar. Porque auditar es controlar. Ir a controlar si hay lo que uno pida. ¿Se entiende? Ok. Si uno va a controlar los puntos de venta, se la pasaría viajando de lugar en lugar y no tendría un panorama de qué pasa. En cambio, el servicio de auditoría dice qué compraron los comerciantes, qué vendieron, cuánto les queda y para cuánto tiempo les alcanza lo que les queda. Además de otras cosas que pueden medir. Bueno, vamos ahora a lo que se llama combinación de fuentes o combinación o fuentes únicas en las que hay una intersección de distintos tipos de proveedores. ¿Qué vimos hasta ahora? Que si queríamos algo integrado lo teníamos que integrar nosotros. Comprábamos una fuente externa, la juntábamos con una fuente interna, de las fuentes externas podíamos comprar 2 o 3. Entonces siempre el trabajo estuvo de nuestra parte, conjuntar, integrar. Ahora vamos a ver un tipo de fuentes de una sola fuente, que están integrados por un solo proveedor. Hay alguien que lo integra. ¿Qué integra? Datos de demanda y compra de productos. Datos de tipo demográficos. Y datos de tipo exposición a la publicidad. Fíjense. Vínculo entre la compra y la exposición. Ve avisos, compra. ¿Quién ve avisos? Un sujeto con edad, barrio, sexo determinado. Entonces, puedo hacer una campaña, sé quién la ve, de los que la ven sé quién compra, y esos que la ven y que compran los tengo demográficamente conocidos. Veamos más. Primera salida, panel de prueba de hogares y panel de medición de televisión, acá, y Ibope lo tiene. Encuestas periódicas a miembros de la familia acerca de lo que leen, Ibope lo tiene. Los 2 flechitos. Medición de compras de abarrotes. ¿Qué son los abarrotes? Es una palabra española, está en los libros que ustedes leen. Tipo almacén, algo así. Productos de almacén. Muy bien. Cuando uno va al supermercado, encuentra la sección de abarrotes, que son los productos de almacén, café, té, etc. Y el INDEC, información de compra, también lo tengo por distintos tipos de procedimientos, los escáneres que vimos, etc. Y tengo acá el INDEC, del cual la compañía de una sola fuente que conjunta todo, tiene acceso a los datos. Y a su vez, en esta captura y en esta captura también tenemos datos demográficos. Porque los paneles tienen todos individuos o familias cuyos datos demográficos están registrados. O sea que 3 tipos de fuente en un mismo estudio para un
empresario, un anunciante, una organización que los precise. Elimina trabajo de mi parte y tengo un dato mucho más completo, si hice una actividad comercial o en medios, quién me compró, quiénes son los que me compraron, completo. ¿Para qué más usamos los datos? Lo usamos para hacer geomarketing o cartografía digitalizada o geodemografía. Como lo quieran llamar, estos son los 3 títulos que tiene esta temática y que utilizan grandes compañías y muy pequeñas compañías si tienen acceso a los datos. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Un mapa. ¿Qué hace el geomarketing o qué hace la geodemografía? Junta datos demográficos, quiénes son los que viven acá, las calles, tipo de edificios, departamentos, etc., con el comportamiento de estos sujetos. O sea, un sujeto que vive en esta manzana, en un edificio, en un departamento, va y compra a 2 manzanas. Sujeto, compra, lo tengo registrado. La única forma de registrar esto es que la persona acceda a darme los datos de que cuando va a comprar se registre que él compra. O que yo lo llame por teléfono y le pregunte a este sujeto: señor, ¿usted compra en estos comercios? ¿Usted compra estos productos en estos comercios? Entonces la base de datos para el geomarketing, además de tener los datos particulares de la persona, que consume, dónde consume, etcétera, tiene datos concretos de a qué hora fue y consumió y dónde vive. Eso junto con datos que le preguntamos al sujeto que vive acá. Entonces estos datos quizás están vinculados con un código postal, o todos estos datos con un código postal, y yo puedo entonces pedir, si tengo una lavandería acá, que me den los datos de mi radio de acción. Una lavandería más de 4 o 5 cuadras no va a llegar. ¿Por qué? Porque hay otra. Entonces, le pido a una compañía que tenga los datos de consumo de estos que me rodean y yo puedo hacerles volanteo, puedo hacerle marketing directo, enviarle correos electrónicos, etc. ¿Ok? ¿Útil? Si ustedes tienen un comercio, una entidad pequeña, esto es algo que ustedes querrían. No tenemos esto en Argentina. O sea, si lo queremos comprar, no hay. Espero que en el futuro lo tengamos. Bueno, último tema y vamos a concluir esta unidad. Vamos a ver ética de la relación que hay entre el comportamiento moral y conseguir datos de tipo secundario. Para lo cual vamos a pedir a 3 lectores que se pongan a leernos a todos. Vamos a ver cómo leemos, porque los textos son largos, a veces no los sintetizo. Vamos con el primer tema. Decimos, el profesor dice, pagar por datos primarios cuando no son necesarios, o sea, buscar datos primarios y pagarlos cuando no son necesarios, no es bueno. O sea, si me los quieren vender y me podría arreglar con datos secundarios, no es bueno. Bien. ¿Me lee? Usar datos secundarios cuando el problema de investigación requiere datos primarios causaría problemas éticos. Esto resalta cuando al cliente se le cobra una cuota fija por el proyecto y la propuesta del proyecto no especifica de manera adecuada la metodología de recolección de datos. Muy bien. Trampa. En algunos casos es posible obtener la información que uno quiere mediante fuentes secundarias. Entonces, estaría mal que el investigador o el que me va a resolver la investigación me dé una serie de datos que él va a conseguir y me haga pagarlos si yo los podría haber resuelto con datos secundarios. ¿Ok? Cobrar por eso no es ético. Ustedes tienen que enfrentarse a esto porque las compañías normalmente necesitan facturar
para poder pagarle a sus empleados, para tener ingresos, ganancias. Entonces, si no facturan, no le pueden pagar a los empleados. Entonces, eso puede llevarnos a decir, bueno, si me pide, le vendo lo más caro. ¿Qué mejor que datos primarios? Pero si no los precisa realmente, porque sabemos que hay un montón de datos secundarios prácticamente gratis, ¿por qué vender? Porque solamente me los pidió. Y vamos a suponer que no me lo pida, me pide preguntas. Contésteme estas preguntas. ¿Por qué hacerlo? Simplemente por facturar, no lo vamos a aprobar. ¿Okay? Bien, terminamos con un resumen que vimos en esta unidad cortita. Estos temas que están frescos. Datos primarios versus datos secundarios. Ventajas y desventajas de ambos. Nosotros vamos a meternos ya con la siguiente unidad en las ventajas que tiene obtener datos primarios. Criterios para saber si son buenos o no son buenos. Recuerden, el objetivo, la metodología, la confiabilidad de la fuente, etc. Bases de datos, todo lo que hemos visto de base de datos. Servicios de información de marketing estandarizada, que los hemos visto. Y por último, auditorías, paneles, geomarketing. Hoy no es necesario hacer tanto hincapié porque los acabamos hace minutos de ver. Y ética. ¿Ok? Con esto terminamos la unidad y vamos a parar un momentito la grabación.